conferencia especializada organizada por el capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lima. En esta oportunidad el tema a tratar se denomina diseño de salas limpias aplicados a unidades de cuidados intensivos, UCI. Una sala limpia, en inglés clean room, es una sala diseñada para obtener bajos niveles de contaminación. El procedimiento de cada sistema 14644-1 se basa en la climatización de un ambiente cerrado, con el debido control de temperatura, humedad relativa, presión diferencial de aire, calidad de aire, nivel sonoro máximo e iluminación, considerando 100% inyección de aire exterior más un sistema de filtración de hasta el 99.97% de eficiencia a partículas de 0.5 micras y un sistema de extracción de aire. El diseño del sistema de refrigeración toma la teoría de la Asociación Americana de Ingenieros de Calefacción, Ventilación, Aire Acondicionado y Refrigeración, el cual se basa en el cálculo de cargas térmicas interiores y exteriores del ambiente, dada la distribución de salas desde los planos de arquitectura. Estas cargas térmicas además necesitan el apoyo de información de las condiciones térmicas desde los diagramas psicométricos. La teoría involucra conocimientos abordados en cursos de ingeniería, tales como mecánica de fluidos, termodinámica, transferencia de calor, hidráulica, sistemas de ventilación, entre otros. En las instalaciones hospitalarias, el objetivo de las salas blancas es de crear unos espacios estériles, limpios y perfectamente adecuados para las actividades que se realizan en los hospitales, tales como operaciones quirúrgicas, o para la implementación de lugares aptos para ciudadanos intensivos, áreas de infecciosos, todas las salas esterilizadas en un centro de salud necesita. Como se sabe que los microorganismos, bacterias y virus, así también como esporas, se multiplican mucho menos a condiciones de confort térmico. Además, que si se añaden sistemas de filtración como los filtros EPA, los niveles de contaminación se reducen obteniéndose ambientes limpios, aceptados y normados por los órganos mencionados en la materia, tales como el MINSA, DIGEMIT, INDECI, entre otras más importantes. Como ven, es un contenido muy especializado, un tema muy interesante y de plena actualidad por la pandemia que estamos viviendo y la necesidad de salas de cuidados intensivos. Le doy la palabra al ingeniero José Carlos Armas, presidente del capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica, para que dé la bienvenida. Creo que el ingeniero Armas se ha desconectado. Bueno, voy a continuar entonces con la presentación del especialista, el ingeniero César Alpaca, expositor de esta interesante charla. El ingeniero César Alpaca es ingeniero mecánico de fluidos con 20 años de trayectoria profesional en áreas como jefatura de proyectos, supervisión, docencia universitaria y gerencia de proyectos. Diseñó sistemas de aire acondicionado y salas limpias para empresas del sector público y privado, tales como Mindes, Mincetur, Esalud, Compañía Minera Buenaventura, Volcan, Unidad Minera Pachapaqui, Minera Poderosa, Sol de Oro, Constructora Marcelita,
Metacolor, Bruno Ferrini, Medifarma, etc. Como docente ha impartido las cátedras de flujo compresible, termodinámica 1 y 2, laboratorio de mecánica de fluidos, geometría additiva y AutoCAD avanzado. Ha supervisado los proyectos de aire acondicionado y ventilación mecánica del Instituto Cultural Británico, Lugar de la Memoria, aeropuertos de Tacna, Juliaca, Arequipa y Madre de Dios, Lima Hub, Ministerio de Cultura, etc. Ha sido proyectista que ha merecido los premios de edificios en los edificios Fénix, Interbank, BCP, Graña Montero, Aeropuertos Andinos. Ha prestado servicios como ingeniero y docente de las empresas Refri, Air, SAC, Refricor, Tratamiento del Aire, Tecpromin, Cartotec, Marbec y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, así como la Pontificia Universidad Católica del Perú, etc. Bienvenido, ingeniero César Alpaca. Lo dejo a cargo de su interesante conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias con todos. Agradecido por la oportunidad. No me queda más que empezar a agradecer y empezar con la presente exposición. El tema a tratar es acerca del diseño de salas limpias para unidades de cuidados intensivos, UCI. Mi nombre, mis datos ya los dio el ingeniero Alex Contreras. Paso a dictar el contenido. Está dividido en 4 partes: la presentación, cálculos preliminares o psicométricos, los cálculos de ganancia de calor y los cálculos de unidad de tratamiento de aire. La presentación. Una pequeña introducción a manera de presentación. Vemos al lado derecho. Vemos al lado derecho que la producción, los indicadores de decremento que influyen menos en las personas es en las temperaturas de confort entre 50 y 60% de humedad, tanto para bacterias, virus, moho, infecciones respiratorias, entre otros. Como bien nos introdujo el ingeniero Contreras, se sabe de estos datos de la RAE, del Fundamentals, que microorganismos, bacterias y virus, así también como esporas, se multiplican mucho menos a condiciones de confort térmico. Además, que si se añaden sistemas adecuados de filtración, como los filtros EPA, Pipe, Efficiency Particulate Air, los niveles de contaminación se reducen, obteniéndose ambientes limpios, aceptados y reglamentados por los órganos nacionales e internacionales en la materia, tales como nos introdujo el ingeniero Minsa, IGEMIT, INDECIN, entre otros, entre los más importantes. Aquí vemos una sala de operaciones a la izquierda y una sala UCI postoperación. Vemos que en la sala, ahí donde marca el puntero, todo el perímetro hay inyección de aire acondicionado previamente tratado para una sala de clean room, sala limpia. Al centro no se ve bien, pero en esta parte de acá hay 2 filtros al centro EPA tipo laminar. El 80% está en el perímetro de esta parte de aquí, y en el centro solamente 20% de inyección. Todo es aire tratado al 100% exterior. En el caso de salas UCI es similar. Aquí vemos un ejemplo de un plano de un conocido hospital para 3 salas de operaciones. En la primera, la segunda y la tercera, vemos en azul las inyecciones del aire tratado, al centro los 2 filtros laminares, conducidos por la ductería en azul, idéntico para las 3 salas. Vemos que las ducterías de inyección de aire tratado suben hacia los techos, y la extracción vemos que está a 20 centímetros del piso en esta zona de aquí y en su contraparte, justo en las diagonales, en esta zona de aquí
y en su diagonal en la otra parte. Para los traslados, la inyección igualito sube hacia la parte superior. Vemos aquí la parte superior del mismo hospital para la misma sala de operaciones que llega hacia las unidades de tratamiento de aire, que son estas que están en rojito, con sus ducterías en color azul y las rojas de color rojito que va hacia los extractores. Aquí vemos un laboratorio, conocido laboratorio, que vemos aquí en el plano de la derecha, que hay equipos, unidades de tratamiento de aire, con sus respectivos filtros, con 6 condensadoras. Estos, en esta parte de aquí hay 2, uno encima del otro, y acá hay 2 también, 2 unidades de tratamiento de aire encima del otro. Entonces serían 4 unidades evaporadoras y 4 unidades condensadoras. Pero vemos que hay 6 condensadoras, lo que pasa es que estoy recirculando acá con un equipo evaporador y acá otro equipo evaporador que recircula el aire para ayudar en el enfriamiento, pero el aire que inyecta directo del exterior es tratado con los filtros y es extraído con estos extractores de acá, estos 4 extractores que se muestran en esta parte de aquí, la parte del centro. Aquí vemos otra sala de UCI, aislados, para un otro conocido hospital del departamento de San Martín. Vemos cómo estas son igualito, idéntico. Extraemos el aire a 20 centímetros del piso, 30 centímetros del piso, con rejillas de extracción, esta toma de acá, conducido con ductería, lo filtramos previamente con todos los filtros corrugado, bolsa, lámpara UV, el filtro EPA, y se dirige el extractor y lo expulsa. Idéntico con la inyección, prefiltro, toma el aire del exterior, estas zonas del plano del techo. El evaporador, el prefiltro, el filtro corrugado, el bolsa y el lámpara UV. Inyecta con la ductería hacia 2 filtros EPA terminales, uno de 24×12 y otro de 12×12. Esta zona de acá, el cuarto 502 es la esclusa, y esta zona, el cuarto 801, es la sala de aislados. Ahora vamos a los cálculos preliminares o cálculos ciclométricos. Todos estos datos son tomados de una tabla ciclométrica estándar. Tenemos la temperatura 1, que es la temperatura exterior, en 4 alternativas para las 4 estaciones. Una temperatura interior, una temperatura 3 de mezcla, una temperatura 4 de rocío y la temperatura 5 o de insuflamiento, con todas sus condiciones de la tabla ciclométrica, que son temperatura de urbo seco, humedad relativa, humedad absoluta, temperatura de urbo húmedo, volumen específico y entalpías, para los 2 sistemas de unidades, internacional y británico. Aquí vemos un croquis, un esquema de un diagrama ciclométrico, en que el 1 es condiciones exteriores, como indica aquí a la derecha, 2 condiciones interiores, 3 mezcla, 4 rocío, si vemos que esta zona es de 100% humedad relativa, y la 5 de insuflamiento. Vemos aquí otro cuadro, otro esquema desde el punto de vista físico, en la que 1 las condiciones exteriores, 2 interiores dentro del local, 3 mezcla, 4 de rocío y 5 de insuflamiento, que es lo que inyecta sal. Ahora, ¿cómo son las condiciones interiores? Vemos que hay un punto en común, esta es una tabla ciclométrica de confort. Vemos que esta zona de aquí achurada doblemente es un intermedio entre que satisface las condiciones de confort de invierno y de verano. Entonces vamos a determinar la temperatura interior a 22 grados centígrados y al centro 50% de humedad relativa. Esas son las condiciones fijadas para el punto 2, el punto de condiciones interiores. Se conoce por la teoría de la atmósfera estándar que la presión a nivel del mar es 101.3 kilopascales. Usando una correlación exponencial que está en el RAE, del sistema internacional, presión inicial sobre el nivel del mar por una corrección a la altura que está el proyecto, vamos a tomar como modelo, como ejemplo, el hospital de Talara, que está a 188 metros sobre el nivel del mar. La presión atmosférica a esa altura es 99.09 kilopascales. Ahora, con una temperatura interior que hemos fijado de 22 grados centígrados, que son 295 Kelvin, utilizamos la correlación para la presión de vapor saturado, o sea, con la temperatura 2 a 100% de humedad relativa,
y los coeficientes que hemos extraído de Fundamentals, que también están en el libro del Carrer de aire acondicionado, para la zona agua-vapor, aire húmedo, sale una presión de vapor saturado de 2.63 kilopascales. Ahora acá muestro un ejemplo. Un programita que es conocido, lo pueden descargar en el internet, que se llama Engineering Equation Solver, que simplemente lo que tiene que hacer es poner las variables y al costado su descripción: presión atmosférica, altura sobre el nivel del mar, temperatura, humedad relativa. Vamos a hacer un ejemplo de las condiciones interiores. Temperatura 2. Temperatura 2 en Kelvin. Los coeficientes de la presión de vapor saturado, que intervienen en la ecuación de la presión de vapor saturado. Aparte, otras ecuaciones más: presión atmosférica de altura H, la presión de vapor a condiciones interiores, la humedad absoluta a condiciones interiores, la presión de aire seco, la densidad de aire húmedo, la enthalpía interior, la temperatura de bulbo húmedo, la temperatura de bulbo húmedo en Kelvin, la presión de vapor de bulbo húmedo a condiciones interiores y la humedad absoluta de bulbo húmedo saturado. Simplemente para que resuelva este programita, lo que tenemos que hacer es validarlo con este check de aquí. Si sale correctamente el OK, que está validado, o sea que las unidades están conformes, que la cantidad de ecuaciones corresponde a la cantidad de variables, le damos calcular con esta calculadorita que está en su siguiente, y nos arroja esta tablita, los resultados. Nos arroja los resultados, primero todas las variables de base, de entrada, y los datos calculados. Vemos que la temperatura de bulbo húmedo es 15.37 grados centígrados para el punto 2, para las condiciones de confort. Ahora, ¿cómo se calcula la presión de vapor de aire? Usamos la definición de humedad relativa. Ya hemos calculado la presión de vapor saturado y sabemos que estamos usando 50% de humedad relativa por las condiciones interiores. Entonces, la presión de vapor es 1.32 kilopascales. De la bibliografía consultada, la ecuación para el vapor, de vapor de aire para el punto 2, condiciones interiores, es, reemplazando los datos, es 8.4 gramos de agua por cada kilogramo de aire seco. Ahora la densidad similar a las presiones parciales de aire seco más las presión parcial de vapor de agua. A las mismas temperaturas, en un metro cúbico de aire sale 1.16 kilogramos por cada metro cúbico de volumen. La entalpía, usamos la misma la fórmula que está en la bibliografía, dando para las condiciones interiores punto 2, 43.51 kilojoules. Ahora, ¿cómo se determina esa temperatura de bulbo húmedo? Ya hemos visto con el programita EES, pero en Excel, para una condición inicial 0, fijamos una temperatura de bulbo húmedo inicial de 15.1 grados centígrados. Lo transformamos a Kelvin más 273.1.15, sale 288.25. Calculamos su presión de vapor saturado a esa temperatura de bulbo húmedo, 1.71 kilopascales. Dados los datos de presión de vapor saturado, calculamos su humedad de vapor saturado, con la misma fórmula que hemos visto de la humedad, pero a las condiciones de bulbo húmedo. Entonces sale 10 gramos por cada kilogramo de aire seco. Entonces recalculamos esta temperatura de bulbo húmedo de esta ecuación. De la ecuación de aquí, temperatura de bulbo húmedo, pero ya no del punto 2, sino es exacto, de bulbo húmedo, en la que interviene la temperatura interior, la humedad que hemos recalculado, y esos dos valores. Reemplazando en la fórmula, nos arroja un valor en la tablita, que es de 15.84. Entonces restamos la temperatura calculada en el dato inicial con un error de 4.7%. El dato 1 es el promedio del inicial, 15.1 más 15.84 entre 2. Idéntico, calculamos todos los demás valores de esa fila 1 y sale 15.18. Calculamos el error, 15.18 menos 15.47 entre 15.18, sale un error relativo de 1.87%, menos 1.87. Entonces, lo que hacemos es copiamos toda esta fila hasta el error y lo replicamos hasta el punto 15. Y sale que, como Excel lo calcula automáticamente, eso está calculado en Excel, sale un error de 3 por 10 a la menos 6 en negativo, de error relativo.
Entonces sabemos que la temperatura ya ha llegado, tiene un grado de cifras significativas de 6 cifras, dando 15.37 grados centígrados de temperatura de bulbo húmedo. Revisamos en la tablita y exacto sale temperatura de bulbo húmedo a las condiciones interiores 15.37, como nos arroja el programita. 15.37. Igual, para la temperatura 4 o de temperatura de punto de rocío, usamos la definición de factor de calor sensible, que es igual a calor sensible entre calor total. El calor total es igual a calor sensible más calor latente. Haciendo simplificaciones, se llega a esta ecuación de aquí, la fórmula de calor, factor de calor sensible en función de las humedades del punto 2 y el punto 4 y las temperaturas T2 y T4. Damos como dato inicial una temperatura 4 de 9.045 grados centígrados. Con esa temperatura calculamos la presión de vapor saturado que hemos visto en la fórmula que está en la bibliografía, 1.14 kilopascales. Como el punto de rocío es 100% humedad relativa, va a ser igual la presión de vapor saturado con la presión de vapor, el mismo valor. Calculando la humedad, con la fórmula que hemos visto de la bibliografía, sale 7.32 gramos de agua por cada kilogramo de aire seco. Reemplazando los valores calculados que hemos determinado en la fórmula, restando, ¿no? Para usar el método de iteración del punto fijo, debe tender a 0, sale la función de iteración del punto fijo, 0 por 10 a la menos 6, lo que significa que nuestro resultado T4 inicial es correcto, 9.045, 053 grados centígrados. Esa es la respuesta de temperatura de punto de rocío. Ahora vamos a ver cómo se calcula en Excel. Damos un valor inicial, 9.045. Calculamos esa misma temperatura en Kelvin, a 273. Calculamos la presión de vapor saturado a la temperatura 4, 1.14. Calculamos la presión de vapor a la temperatura 4 más un incremento de temperatura de 10 a la menos 9. Calculamos la humedad de las fórmulas que hemos visto, solo que en vez de T2 le ponemos la temperatura 4 que hemos en el punto 0. T4 N igual a 0. Igual, para la humedad, la temperatura 4 más el incremento. Calculamos esta función de T4, es esta misma función de aquí. Esta misma función. Los puntos 2 ya son datos conocidos que hemos determinado, y los 4 estamos recalculando. Calculamos la misma función, pero para la temperatura 4 más el incremento de 10 a la menos 9. Calculamos la derivada, la secante, que es igual a conocemos por definición de derivadas, la función temperatura 4 más incremento, menos la función de temperatura 4 entre el incremento, dando la pendiente. Dividiendo la función T4 entre la derivada en T4, tenemos este valor. No calculamos error porque aún no hemos calculado el nuevo valor. Y sabemos que T4 de la función de Newton-Raphson, la ecuación de Newton-Raphson, el método numérico de Newton-Raphson, es del T inicial menos F entre F', dando un nuevo valor. Con este valor volvemos a calcular todos los datos de esa fila usando las mismas fórmulas y arroja un valor de 5.9 por 10 a la menos 8, que es la diferencia de la temperatura 4 en N1 menos la temperatura 4 en N0 entre la temperatura 4 en N1. Copiamos todo lo de la fila 1, lo replicamos de la fila 2 a la fila 8 y nos arroja un error de 5.8 por 10 a la menos 15. Quiere decir que esta temperatura 9.45 tiene una aproximación de hasta 9, 10 cifras significativas. Entonces está correcto lo que hemos calculado con el solver. Vamos a ver los cálculos de ganancia de calor, que es lo más interesante. Sabemos por definición de ganancias térmicas para paredes, techos y cristales, ventanas, que es el coeficiente global por transferencia de calor, por el área del obstáculo, por la diferencia de temperatura equivalente. Esa diferencia de temperatura equivalente es igual a la temperatura exterior del ambiente a las condiciones que esté la zona, en este caso es Guaral. Esta temperatura exterior se extrae de los datos de Cenami, y la temperatura interior, que son los datos de confort, que hemos visto para el diagrama psicométrico de confort. Este incremento solar se puede calcular. Vamos a ver cómo se calcula. Y el coeficiente global sabemos que es la inversa de la suma de resistencias por transferencia de calor.
Es una ecuación de transferencia de calor conocida. La resistencia para paredes, entonces vemos que hay una resistencia de película de aire externo por convección de 0.035 de resistencia. Estos datos están en calorías. La resistencia del enlucido de cemento, 15 milímetros. Estos valores se pueden encontrar en la bibliografía de la herencia, el ingeniero herencia. 0.024 de conducción, transferencia por conducción. La resistencia del ladrillo King Kong pirámide de 125 milímetros, 0.236 calorías. Idéntico al enlucido interno por convección, 0.024, y la resistencia con convección de aire interno, 0.14. Sumamos todas las resistencias, tenemos la resistencia total. 0.40. Esto lo transformamos de calorías a kilowatts, a watts, por un coeficiente de transformación de unidades, y tenemos la resistencia en watts. Hemos hecho eso. La inversa de la resistencia sale el coeficiente de transferencia global para verano en paredes de 2.53 y en techos 1.93. Ahora vamos a ver datos punto por punto, cómo se calcula para 4 condiciones exteriores, en verano, invierno, otoño y las condiciones óptimas. Tenemos la radiación solar en verano, que es la primera columna, en el caso en todas las estaciones. La resistencia 1, como hemos visto, convección externo, el enlucido, conducción, el ladrillo, conducción, el enlucido interno y la convección y la resistencia por convección interna. Sumamos todas las resistencias 1, 2, 3, 4 y 5, tenemos la resistencia total. Le sacamos la inversa, porque hemos visto de la fórmula de transferencia de calor que el coeficiente global de transferencia de calor U es la inversa de las resistencias, y lo transformamos de calorías hacia watts, sale 2.528. En el caso del techo, sale un poco menos, por lo que es más grueso el espesor del ladrillo. Y así para todas las condiciones es similar. Tenemos la carga de transmisión en el caso de la pared exterior norte, en la temporada de verano, tenemos el área de la pared norte, metrado de planos de arquitectura, 72 metros, un incremento de temperatura exterior menos interior de 7 grados centígrados, y un incremento de radiación solar de 5.28 grados centígrados. El coeficiente global ya hemos visto cómo se calcula. Entonces el calor sensible para paredes exterior verano es multiplicar el coeficiente U, del coeficiente global de transferencia de calor, por el metrado de la pared, 72.32 metros cuadrados, por la suma del incremento de temperatura exterior menos exterior más el incremento de radiación solar, dando un calor sensible para las paredes exterior norte de 2.245 watts. Ahora, ¿cómo se calcula, dirán, este incremento de temperatura por radiación? ¿Qué dice la RAE? La RAE dice que para una temperatura exterior de 35 grados centígrados, una temperatura interior de 27 grados centígrados, una variación de temperatura exterior en 24 horas de 11 grados centígrados, para techos y paredes de color oscuro a 40 grados de latitud norte en el mes de julio, todas estas condiciones son para Estados Unidos porque RAE es una asociación de ingenieros norteamericanos. Entonces, ¿cómo hacemos para las condiciones de Perú? Dice aquí, para otras condiciones diferentes a estas que plantea RAE, es necesario utilizar esta expresión que vemos aquí. Ahora vamos a ver cómo se determinan cada una de estas variables. Tenemos la tabla número 5, aporte solar por radiación, para verano, invierno, otoño y el óptimo. Sabemos que el delta de temperatura exterior menos interior es 7 grados en el caso de verano. El coeficiente A, inicial de la fórmula de radiación solar, de la tabla 1.16 del libro de la bibliografía, por el ingeniero herencia, tenemos que el coeficiente A vale menos 1.3. Ahora, estos delta de TEM y delta de TES dependen del tipo de material. En este caso es un ladrillo ordinario de 1920 kilogramos por metro cúbico, que varía en el caso del delta de TM con la orientación de la pared. En el caso de norte, otros interior, y en el caso de techo, este delta TM es mayor porque es techo directo. Igual, idéntico con el delta de TS. ¿Cómo
¿Cómo se obtiene el coeficiente B? El coeficiente B tenemos tres opciones, entre claro, medio y oscuro. En este caso hemos tomado que el edificio, el hospital, la sala UCI, está pintado de color claro. El color claro son color blanco, amarillo claro. El color medio es, por ejemplo, naranja, verde. Y oscuro es todos los colores oscuros, negro, azul. Ahora tenemos el R de base, que es de la tabla 1.7 a 10 grados de latitud sur. En el caso de verano, se toma el mes de enero, febrero. En el caso de invierno, julio, agosto. En el caso promedio, agosto, abril. Y en el caso óptimo, agosto, abril. El RS se toma directamente de la tabla 1.7, de la bibliografía. Ahora este RS se tiene que corregir por 4 coeficientes de corrección, que es la corrección por atmósfera, en este caso atmósfera limpia, la corrección por altitud, como todo está en la misma ubicación arquitectónica, ¿cómo se determina esta corrección? Que es igual en todos los casos, porque está a la misma altura. Es un porcentaje cada 300 metros, un porcentaje de 4% más por cada 300 metros de diferencia de cotas. La corrección por punto de rocío. Se calcula la temperatura de punto de rocío de las condiciones exteriores, del punto 1. Y cómo se le resta esta temperatura, en este caso es 24 grados centígrados, menos 19,5, y hay un porcentaje también igualito. En el caso de verano es menor, y en el caso de invierno, como el delta es menor, se suma. La corrección por latitud sur, que es la base, 1.07. Luego tenemos de la tabla 1.7 para el mes de julio de orientación, la radiación media base, y se repite en todos los casos, solo depende de las orientaciones de las paredes o techos, horizontal en el caso de techo, y el RS resultante, el real, que es la multiplicación del RS base por todas las correcciones, las 4 correcciones. Y el delta de T, finalmente, de verano, invierno, otoño y óptimo, tenemos para las paredes norte, otros interiores y techo, que se reemplaza todos estos valores en la fórmula que hemos visto aquí anteriormente. Ahora, la carga real de refrigeración para cristales. En la carga real de refrigeración para cristales real, vemos que hay dos tipos de cargas por refrigeración. La difusa, debido al scattering, y la directa, debido a la radiación directa, que interviene las temperaturas exterior e interior. Esa carga real de refrigeración por radiación difusa depende del RS por 1, 2, 3, 4, 5, 6 correcciones, que multiplicado da 223, y la radiación directa interviene, se calcula con el coeficiente global de temperatura, que es la radiación 1 más la resistencia 2, que son las resistencias convectivas de aire interno y externo. Y en el caso de en invierno, la resistencia de aire interno más la resistencia 3 de aire convectiva de externo en invierno. Calculamos para verano, la inversa de las resistencias 1 y 2 sale 5.7 kilocalorías, que transformado por 1.63 tenemos 6.64 watts por metro cuadrado, grado centígrado, para la radiación directa. Ahora vamos a ver cómo de la tabla 9, cómo se calculan esas dos cargas de refrigeración. Hemos dividido el complejo de UCI en ventanas oeste, noroeste, suroeste y otros. Las cargas RS ya hemos visto cómo se determina la base de la tabla 1.15, y las correcciones por marco metálico 1.17, todas las ventanas están con el mismo marco. La corrección por altitud ya hemos visto cómo se calcula. La corrección por punto de rocío también hemos visto cómo se calcula, que varía con la temperatura exterior de punto de rocío. Y el factor de sombras en casos persianas, que todas tienen persianas, 0.65, una corrección. El coeficiente de almacenamiento es 0.7 en todos los casos. Pero, ¿qué viene a hacer este coeficiente de almacenamiento? Supongamos que el aire acondicionado está funcionando el día de ayer. Está enfriando todo el día, entonces hay una acumulación de carga de enfriamiento que se acumula, más la carga en la noche, que la temperatura en la noche baja un poco. Son dos cargas que están acumuladas, que se acumulan en la arquitectura de la sala UCI en este caso.
Y ese aporte de carga negativa, cuando empieza a salir el sol y encienden el aire acondicionado, cuando lo encienden generalmente 8 de la mañana, 7 de la mañana, cuando empieza, o 10 de la mañana, dependiendo del usuario, hay un aporte del día anterior, que es una carga de almacenamiento que se guarda en la arquitectura, como en el mobiliario, que aporta al día siguiente. Y eso se define como el coeficiente de almacenamiento 0.7. Multiplicando el RS, la radiación base, por todos los coeficientes de corrección en cada una de sus filas, sale una carga real en verano para la radiación difusa. Y para la radiación directa, el coeficiente global es la inversa de la resistencia 1, convección de aire interno, a la resistencia 2, convección de aire externo, dando un valor de 6.646 watts por metro cuadrado, grado centígrado. Ahora, ¿cómo se calcula esa carga difusa? Es la carga, el Q unitario, carga ganancia de calor difuso, de radiación difusa, por el área de la ventana. Tenemos de plano de arquitectura el metrado de la ventana, que es 5.664 metros cuadrados. Multiplicando la carga difusa, en el caso de la ventana noroeste-suroeste en verano, por el metrado de la ventana, por el coeficiente de transformación de calorías a watts, sale una carga difusa de 1170 watts. En el caso de la radiación directa, hemos visto el coeficiente global de 6.646 por el metrado de la ventana, por el delta de temperatura en verano, 263 watts. Entonces la carga total por vidrios es la suma de la carga difusa más la carga directa, dando un total de 1433 watts para la ventana noroeste-suroeste en verano. ¿Cómo se calcula ahora el siguiente aporte? Ganancia de calor por ventilación de aire. ¿Qué es la ganancia de calor por ventilación de aire? ¿Qué dice la definición de la RAE? El aire de ventilación es requerido para mantener bajo nivel de olor y bajo nivel de dióxido de carbono, que se considera, de acuerdo a norma, entre 5 y 15 ppm por persona, que más o menos en el sistema internacional es de 8.5 a 25.4 metros cúbicos hora persona. Hemos tomado un CFM de 7.5, que da 11.33 a la transformación de metros cúbicos por hora persona. Una ocupabilidad para salas UCI de 15 personas en el área total de las salas, que es aproximadamente 200 metros cuadrados. El coeficiente de transformación para las unidades de calor sensible y en el caso latente es 0.83. Multiplicamos 0.34 por la cantidad de personas, por el volumen de ventilación unitario de persona, por el delta de temperatura, en este caso es invierno, un ejemplo de cálculo para invierno, y sale un calor negativo de menos 462 watts, y en el caso de latente, 44.44 watts. Este es el delta de humedad, la variación de humedad que hay entre exterior e interior. Como vemos aquí, delta de humedad exterior menos humedad interior. Ahora la ganancia por infiltración. Hemos considerado dos tipos de infiltración para este proyecto, las infiltraciones por puertas y por ventanas. La fórmula es idéntica, en caso de calor sensible 0.34 y en calor latente 0.83. ¿Cómo se determina el caudal? De la bibliografía tomamos para vidrio de poco uso, poco frecuente, 165 metros cúbicos por hora para el caso de las puertas. Entonces multiplicamos el coeficiente 0.34 por el caudal, por el delta de T en verano, 392 watts. Y el latente, por el delta de humedad en verano, 1567 watts. Ahora, ¿cómo se calcula la ganancia de calor debido a personas? Se sabe que la intensidad de intercambio de radiación y convección depende de la diferencia de temperatura y la temperatura de la epidermis depende a su vez del flujo sanguíneo, el cual se refleja en calor radiativo, convectivo y conductivo, que transmiten las personas a través de su piel, de su respiración y el sudor. Entonces tomamos un caudal unitario de la bibliografía de 67 watts por persona para calor sensible y 35 watts por persona para el calor latente, multiplicado por la cantidad de personas, que es la ocupabilidad de una sala SUSI, 1005 watts en caso de calor sensible y 525 watts en caso de calor latente. ¿Cómo se calcula la ganancia de calor debido a iluminación? Sabemos que las luminarias tienen un aporte, no el 100% de lo que consume se transforma en calor, un porcentaje. En este caso hemos utilizado luminarias LED, que hemos considerado 5 watts por metro cuadrado. Para el área de 200 metros cuadrados, multiplicando ambos, 1007 watts de calor que
que usa la luminaria que se transforma en forma de calor, que es lo que vamos a refrigerar al fin de cuentas, en el caso de las salas. Ahora, para la ganancia debido a máquinas, de la bibliografía hemos tomado referencias a las potencias en watts, de calor que se transforma de la energía que se transforma en calor en watts, del Fundamentals del 2009, de la RAE, de la bibliografía de la Asociación Americana para Ingenieros de Refrigeración Aire Acondicionado. Entonces hemos considerado para el inventario de máquinas una computadora, un sistema de anestesia, un medidor de presión arterial, un ECG respiratorio, un endoscopio y un sistema de rayos X. Uno de cada uno. Su potencia extraído del Fundamentals. Y un coeficiente de simultaneidad, que es la probabilidad que todos estos equipos funcionen al mismo tiempo. Dando un parcial en cada horizontal, en cada fila, la cantidad por la potencia unitaria, por la probabilidad, el coeficiente de simultaneidad, sale 24.12 en el caso de la primera era el acto, y así para todos los casos. La suma sale 594 watts de inventario de máquinas. Bueno, acá tenemos un resumen de las cargas totales en verano. Sabemos los metrados para pared norte, en caso de, tomamos este metrado de la arquitectura, pared exterior otros, paredes interiores y techo, su metrado, en metros cuadrados. El delta de T para verano. Acá tenemos el coeficiente global. No, este es el incremento de temperatura por radiación solar. En verano. Y el coeficiente global de calor, el U. Dando un calor sensible, multiplicamos el área por la suma de la temperatura, del delta de temperatura, más el incremento de radiación solar, por el coeficiente global. Dando para el caso de pared exterior norte, 2245 watts, y así en todas sus filas. En el cargo de radiación, de la carga por radiación en cristales, hemos considerado ventanas en la orientación oeste, en la orientación noroeste, suroeste y otros. Con un metrado de planos de 5.66 metros cuadrados para oeste, 5.64 para noroeste y otros 4.24 metros cuadrados. El coeficiente de radiación difusa, ya hemos visto cómo se obtiene, y la carga de radiación difusa en verano, multiplicamos la columna Q por el metrado, dando 1469 de carga difusa para la ventana oeste. En cuanto a la carga directa en verano, multiplicamos el coeficiente global por el metrado de la ventana por el delta de T, que es de 7 grados centígrados, dando un resultado de 263 watts. ¿Cómo se obtiene el calor sensible de la ventana? Sumando el Q1 más Q2 en todas sus filas, dando 1733 watts en el caso de la ventana oeste. La carga por infiltración de aire exterior, que se ha considerado puertas y ventanas, la fórmula, como hemos visto, en el caso de calor sensible, 0.34, una sola puerta, un caudal unitario que hemos visto cómo se calcula, siento que se determina 105 metros cúbicos por hora, y el delta de T dando una carga parcial de calor sensible por puertas de 392. En el caso del calor latente por puertas, la fórmula 0.83, una puerta, el caudal unitario y el delta de humedad, dando un aporte de 1517 de calor latente. En el caso de ventanas es similar. El coeficiente de calor sensible, 2 ventanas, un caudal unitario de 18.5 de infiltración, el delta de T dando un aporte de 88.1 similar para el calor latente. Una carga de ventilación exterior, como hemos visto, para que no haya malos olores y haya un aporte de aire exterior, en calor sensible 0.34 por una cantidad unitaria de 15 personas y un caudal unitario de 11.33 metros cúbicos. El delta de T da un aporte por calor sensible de 404 watts. Y en el caso de calor latente, 1614. La carga por personas. Sabemos que las personas, por la ocupabilidad que tienen y por la misma sistema térmico que tienen las personas, irradian calor. En el caso de 15 personas, hasta 67 watts por persona en verano, 1005 watts de calor sensible y 525 watts de calor latente. Las cargas por iluminación, un metrado de 200 metros cuadrados, 5 watts por metro cuadrado, 1007 watts por iluminación, y la carga de máquinas, del inventario de máquinas, 594 watts de calor sensible. Ahora sumamos todas las cargas sensibles, en este caso verano, toda esta columna, sale un total de 23.400 watts de calor sensible y una carga latente efectiva de 4.869 watts de calor latente. Ahora, ¿cómo se calcula las unidades de tratamiento de aire, la carga de refrigeración de las unidades de tratamiento de aire? Que son a 100% aire exterior.
Calculamos primero el caudal de la unidad de tratamiento de aire, que es igual al calor sensible efectivo. Esta cara de aquí, sensible efectivo, 23.438, pero prorrateado en 3 zonas. Salas UCI, intermedios y aislado. Lo hemos dividido en 3 partes. Determinando que para salas UCI, por el prorrateo en base a sus áreas, de 16.988, que es un porcentaje del calor sensible efectivo total. Entre 0.34 por 1 menos el factor de bypass, por la temperatura interior menos la temperatura de rocío. Esta ecuación viene de la bibliografía, está también en el carrier. Entonces, reemplazando valores, sale 4.976 metros cúbicos por hora del calor, del caudal que va a manejar la unidad de tratamiento de aire. ¿Cómo se calcula la temperatura de mezcla, la temperatura 3? Es un porcentaje del caudal de aire exterior entre el caudal de la UTA por la temperatura exterior menos la temperatura interior más la temperatura interior. En el caso de entalpías, la entalpía exterior es 85, del diagrama ciclométrico que mostramos en un inicio, y la entalpía interior 43.21 kJ por kilogramo. En el caso de la temperatura hemos visto la ecuación 38, caudal exterior, que viene de aire exterior, entre caudal total de la UTA, por la temperatura exterior menos la temperatura interior más la temperatura interior, 25.10 grados centígrados. En el caso de las entalpías es la misma fórmula, solo que en vez de temperatura se reemplaza con las entalpías, interior y exterior, dando una entalpía de mezcla de 61.71 kJ por kilogramo. Ahora, ¿cómo se calcula la temperatura 5? La temperatura de suministro o de insuflamiento. Hacemos uso del factor de bypass F, que reemplazando, despejando la temperatura 2, toma la forma de la ecuación 40. Ahora, esta ecuación 40, ¿cómo lo determinamos en base a los términos a los datos que hemos definido en un comienzo? Temperatura 2 viene a ser la temperatura de insuflamiento, la temperatura 3, esta temperatura 1 en la ecuación 40 viene a ser la temperatura de mezcla, la temperatura 2' viene a ser la temperatura de rocío, F igual al factor de bypass, y la temperatura 2', como ya hemos dicho, la temperatura de insuflamiento. En el caso de la entalpía es la misma ecuación 41, pero con entalpías. Ahora, ¿cómo calculamos la potencia frigorífica de la UTA? 0.33 por el caudal, por la entalpía de mezcla, menos la entalpía de insuflamiento. Ya. Vemos que el 0.33 proviene de la densidad del aire 1.2 por la transformación de kilojoules a joules entre la transformación de segundos a horas. Entonces reemplazamos la entalpía de mezcla, ya hemos determinado, la entalpía de insuflamiento, ya sabemos cómo se determina. Reemplazando valores, 0.33 por el caudal para la sala UCI, la primera que se divide en 2 UTAs, por la entalpía de mezcla menos la entalpía de insuflamiento. Sale 52.972 watts. Transformando la BTU, 180.000 BTU. Si lo dividimos entre 4 equipos, sale equipos de 45.199 BTU. Pero para usar equipos estándar, usamos 4 equipos de 48.000 o de 4 toneladas cada uno, divididos en 2 UTAs de 2 equipos de 48 cada UTA. En caso de UCI va a trabajar la UTA 1 y la UTA 2, unidad de tratamiento 1 y unidad de tratamiento de aire 2. Ahora, ¿cómo validamos este sistema al estándar ISO 146441 de salas limpias? Sabemos, como hemos dicho, del metrado de planos hemos dividido en MUSI, intermedios y aislados. Para el primero, un metrado de 137 metros cuadrados, 32 y 20 metros cuadrados. La altura, metrado de planos de arquitectura, 3 metros lineales de altura, diferencia de alturas, de cotas. Cambios de aire. ¿Y dónde sale este cambio de aire? Pues del ISO 146441, que va para ISO 8, entre 10 y 15 cambios por hora. Multiplicando la columna 1 por 2 por la columna 3, sale el caudal en metros cúbicos por hora. En el caso de UCI, 5.146 metros cúbicos por hora. Lo transformamos, este caudal, la columna 4, por el coeficiente de transformación, 0.59, sale 3.036 CFM. Como sabemos que de los cálculos ha salido 4 equipos de 48 y cada equipo de 48 tiene un caudal de 1.600 CFM, los 4 equipos sale 6.400 CFM. Dividiendo, calculamos el aire exterior, el porcentaje de aire exterior,
que es la columna 5 entre la columna 6, aproximadamente los tres sale 50%, dividiendo la columna 5 entre la columna 6. Ahora las cargas demandadas, 100% al exterior. Aquí está el prorrateo que se hizo en base a las áreas de la columna 1 de la tabla anterior, de superior, que están en la parte superior del slide. En caso de sala UCI es 16.988, de calor sensible efectivo en WACS, intermedios 3.974, igual para aislados 2.475. El factor de contacto, que es la resta de 1 menos el factor de bypass, 0.8, que es considerado equipos estándar. El volumen calculado de la ecuación 40, que hemos visto para UTAS, para unidad de tratamiento de aire. El volumen de aire exterior, que da aproximadamente 50%. La entropía de mezcla, que hemos visto que se calcula a función del volumen exterior entre el volumen interior por el delta de temperaturas interior-exterior. Entropía 3 sale 61.92 para UCI, y así se calcula para los demás, para el intermedios y aislados. La potencia frigorífica, hemos visto la fórmula de la potencia frigorífica de 0.33 por el caudal, por el delta de entalpías, entropía 3 menos entropía 5, en el caso de UCI, 53.000 watts, en el caso de intermedios, 13.000 watts, y en el caso de aislados, 9.000 watts. Como hemos visto, le hemos dividido el sala UCI en 4 equipos. Transformándolo de WACS a BTU, salen 4 equipos de 48, intermedios un equipo de 48, de la columna 7, y en el caso de aislados, un equipo de 36.000. Luego vemos un resumen de los equipos. Acá podemos fijar la UTA 1, unidad de tratamiento aéreo 1, la unidad de tratamiento aéreo 2, que son idénticas, después de 48, un filtro bolsa, un corrugado y un prefiltro de 24 por 24, un booster de 1500 FM, una resistencia de 7 kilowatts, un termostato, un unistato, 3 cepas terminales de 24 por 12, dado el caudal, y el extractor centrífugo se ha considerado de 1000 CFM. Haciendo la diferencia, el booster que inyecta menos lo que extrae, sale una diferencia positiva. Es decir, que la sala UCI va a estar a presión positiva. Idéntico con la UTA 2. En el caso de la UTA 3, se ha considerado un solo equipo, de acuerdo a cálculos, de 48.000. Igual, un filtro bolsa, un corrugado, un prefiltro de 24 por 24. Un booster de 800 FM. Una resistencia de 3 kW. Un termostato, un unistato y 3 cepas de 12 por 12, más pequeño, porque el caudal es menor. El extractor de 150, hacemos la diferencia, el booster 3 menos el extractor, de la UTA 3 sale una presión positiva, porque la diferencia de caudales es positiva. En el caso de intermedios, ¿qué pasa con aislados? En la UTA 4, que va a inyectar hacia aislados, se calculó un equipo de 36.000. Un EPA de 24 por 24, 2 bolsas, 2 corrugados y 2 prefiltros de 24 por 24. El booster 4 se asigna 550 CFM, una resistencia de 2 kilowatts, un termostato, un unistato y 2 cepas terminales de 12 por 12. El extractor centrífugo le ponemos 700 FM. Si restamos el booster 4 menos el extractor, sale un valor negativo. Por lo tanto, la presión, el diferencial de presión dentro de estas aislados va a ser negativa. Más adelante vamos a hacer un comentario por qué en aislados se fija una presión negativa, haciendo un balance entre lo inyectado menos lo extraído. Un porcentaje, entre 10 y 20% tiene que haber de delta de presiones. Y en el caso de aislados debe ser negativo, más no así en un uso general o intermedios. Acá vemos una vista isométrica de la UTA número 1, el evaporador de 48, una U, el segundo evaporador de 48, un booster, un corrugado, una lámpara UV, un filtro bolsa, una resistencia de 7 kilowatts, la ductería y las llegadas hacia los filtros de 24 por 12. En este caso, para el auto 1 son 3, hemos fijado 3 filtros EPA de manera terminal. Cada evaporador con su unidad condensadora y su sistema de seguridad. Su sistema de seguridad. Presostato de alta baja, visor líquido, y todo lo que interviene en un sistema de seguridad para equipos de refrigeración y aire acondicionado. Aquí vemos un filtro, 2 y 3 filtros EPA de 24 por 12, 1, 2, 3 filtros, como donde señala el puntero, de 24 por 12, para la sala UCI. Vemos la sala UCI que está delimitada. 73 más 53. Vemos un extractor, aquí una bajada, que está extrayendo una rejilla, y aquí otra bajada de ducto con la rejilla. Aquí vemos la sala de aislados con 2 filtros de 12 por 12, intermedios 3 filtros de 12 por 12. Vemos en el techo inmediato
Aquí está la UTA 1 que inyecta 1, 2 aquí y 3 para los filtros EPA que están directamente sobre el techo. Y la UTA 2 que inyecta los 3 filtros EPA a través de ductería para los filtros EPA que están directamente en el techo de manera terminal. Aquí vemos la UTA 3 que inyecta hacia intermedios y aquí vemos la UTA 4 que inyecta hacia aislados. Como vemos, aquí aislados, esta zona es aislados, como podemos ver, está entre la progresiva 17 y 18 A y B. Vemos aquí 17 y 18 A y B es aislados, es la zona de aislados. Vemos que tiene el extractor, tiene una particularidad, que es el extractor centrífugo 3. Este extractor le hemos colocado un filtro corrugado, bolsa, EPA y lámpara UV. Y recién que ha sido filtrado ese aire que es extraído con el extractor, una vez que ha sido filtrado, recién es expulsado hacia el medio exterior. ¿Por qué? Efectivamente, como lo pueden suponer, porque la sala de aislados es aire de altamente contaminación por enfermedades infectocontagiosas, que no puede ser expulsado al exterior porque después volvería a entrar a las mismas, de alguna manera, o contagiar por contaminación que las evaporadoras están aquí tomando de aquí, aunque lo filtra, pero de todas maneras podría recircular. Entonces lo capturamos en estos filtros, especialmente en el filtro EPA, que está dentro de la caja portafiltro 3. Vemos unas pequeñas referencias para tener hemos usado el Fundamentals de la Wright Handbook, el Carrier, Manual de Aire Acondicionado. Siempre es bueno tener un libro de termodinámica, en este caso hemos usado el Golden, un libro más de aire acondicionado y ahorro de energía para la elaboración de operaciones y proyectos de aire acondicionado, publicado por el CIME, Consejo Departamental de Lima, por el ingeniero Herencia. El libro de aire acondicionado, Nueva Enciclopedia de la Climatización, por el ingeniero Miranda. Y unas pequeñas notas del síndrome de edificio enfermo, recuperado del CESLA. Vamos a ver un pequeño resumen, antes de terminar, de las cargas en invierno. Se calcula idéntico. Los coeficientes ya los hemos visto cómo se determinan. El delta de temperatura es temperatura exterior menos temperatura interior. En el caso de invierno, la temperatura es menor que la temperatura de sala. El incremento solar idéntico se calcula igual con las fórmulas que hemos visto ya determinadas en las tablas que hemos calculado. El coeficiente de transmisión global igual se determina de la misma manera en el caso de invierno. Entonces, si vemos al final, sale una cantidad de calor negativa. ¿Qué significa esta calor negativa? Sumamos todas las cargas, paredes y techos, cristales, infiltración, ventilación, personas y máquinas, sale una suma 8.300 watts en negativo. Quiere decir que en invierno se necesita refrigeración. ¿Qué pasa en condiciones promedio? Otoño, primavera. Vemos el total, sale 3.133. Vemos que hay un negativo en invierno y un pequeño positivo en promedio. ¿Qué quiere decir? Que bajo ciertas condiciones esta carga sensible podría ser 0. Y para eso fue que calculamos las condiciones óptimas. Que las condiciones óptimas se tienen una temperatura de 17.24 grados centígrados, dadas las condiciones de arquitectura y exteriores consideradas para una habitabilidad de 15 personas y las condiciones que hemos fijado en el presente proyecto. Ahora vamos a revisar algo de teoría de la RAI Application para centros de salud. ¿Qué dice acerca de una unidad de aislamiento infeccioso? La sala de aislamiento infeccioso protege el resto del hospital por enfermedades infecciosas de los pacientes. Las cepas recientes de tuberculosis resistentes a múltiples fármacos han aumentado. La importancia de la presurización, las tasas de cambio de aire, la filtración de aire y el diseño de distribución de estas salas, según Rousseau y Rhodes de 1993, la temperatura y la humedad deben corresponder a las especificadas para habitaciones de pacientes. Esto está en teoría de la RAI Application. Las salas de aislamiento infeccioso. Estas salas, también se denominan salas de aislamiento, deben ser de presión negativa. Aquí es lo que indica. El Application dice que estas salas de aislamiento deben ser de presión negativa, debido a la relación de presión de la sala de aislamiento con el corredor o el ambiente contiguo anterior. Se recomienda el uso de antesalas, pero no son obligatorias. Existen 3 diseños de control por flujo de aire de uso común que se pueden usar en conjuntos de aislamiento infeccioso o protector. La diferencia entre ellas es la relación de presión de la antesala a la presión de aislamiento y al corredor.
Eso dice de salas infecciosas, el Array Application, para centros de salud. Habitaciones de pacientes, ¿cómo son? Cuando los sistemas centrales se utilizan para condicionar habitaciones de pacientes, se deben seguir las recomendaciones de las tablas 1 y 2 del Array Application para reducir la infección cruzada y controlar el olor. Cada habitación del paciente debe tener control de temperatura individual, presión de aire en pacientes. Las salas deben ser neutrales en relación con las otras áreas. La mayoría de los criterios y códigos de diseño gubernamentales requieren que todo el aire de los cuartos de servicios higiénicos se elimine directamente hacia el exterior. El requerimiento parece estar basado en el control de olores para servicios higiénicos. Cuando se utilizan sistemas de unidades de sala limpia, es una práctica común expulsar el aire del cuarto de baño contiguo una cantidad de aire igual a la caudal de aire exterior que ingresa para estas salas de habitaciones de pacientes. ¿Qué dice en cuanto a unidades de cuidados intensivos? Estas unidades atienden a pacientes gravemente enfermos, de postoperatorio hasta pacientes coronarios. Una temperatura de rango variable entre 21 y 24 grados centígrados, en este caso hemos considerado 22, humedad relativa entre 30 y 60, como hemos visto de las tablas de la RAE, hemos considerado 50%, se recomienda presión, además, presión de aire positiva, como hemos considerado para las unidades UCI. Las instalaciones hospitalarias, aunque el aire, esto viene también de la application, aunque el aire acondicionado adecuado es útil para prevenir en el tratamiento de enfermedades, la aplicación de aire acondicionado a establecimientos de salud presenta muchos problemas no encontrados en el diseño del acondicionamiento de confort habitual. Las diferencias básicas entre el aire acondicionado para hospitales e instalaciones de salud relacionadas y que para otros tipos de edificios provienen, 1, de la necesidad de restringir el movimiento de aire dentro y entre los distintos departamentos. Es decir, no se pueden mezclar. Requisitos específicos para ventilación y filtración. En este caso, vemos que se exigen filtros HEPA para diluir y eliminar los contaminantes, además del olor, microorganismos de enfermedades infectocontagiosas en el aire, virus, sustancias químicas y radioactivas peligrosas para las personas. 3, diferentes requisitos de temperatura y humedad, como hemos visto, las temperaturas interiores de confort para estas áreas, y la sofisticación del diseño necesario para permitir un control preciso de las condiciones ambientales. ¿Qué dice acerca de la infección bacteriana? Ejemplos de bacterias que son altamente infecciosas y transportados dentro del aire o mezclas de aire y agua, o sea, el aire húmedo, son el Mycobacterium tuberculosis y la Legionella pneumophylla. El autor Wells, en 1934, demostró que las gotas o agentes infecciosos de 5 micras o menos de tamaño pueden permanecer en el aire indefinidamente. Y Soari, Cole en 1980 y Luciano en 1984, autores, han demostrado que el 99.9% de todas las bacterias presentes en un hospital se eliminan mediante filtros de eficiencia mínima MER14, que son filtros bolsa, según el estándar Array 52.2. Porque las bacterias están típicamente presentes en unidades formadoras de colonias que son más grandes que un micrómetro, en el caso de bacterias. Algunas autoridades recomiendan el uso de filtros de aire de alta eficiencia EPA, con filtrado de prueba de partículas. La prueba de este filtro es con el dioxiloftalato, las pruebas DOC, de eficiencia del 99.97% en ciertas áreas. Eso es en cuanto a infección bacteriana. Sabemos que las bacterias son un poco más grandes que los virus. Ejemplos de virus transportados por el aire son la varicela, la rubiola, sarampión y la rubiola sarampión regular. Aquí se resumen epidemiológico. La evidencia y otros estudios indican que muchos de los virus en el aire se transmiten infecciones que son de tamaño submicrónico, o sea, menor a 1 micra, aunque no hay método conocido para eliminar efectivamente el 100% de las partículas viables o virus. Los filtros EPA y ultrapenetración ULPA de ultra light eficiencia partículas aire proporcionan la mejor eficiencia actualmente disponible. Entonces, en el caso de que queremos prevenirlo del COVID o algún tipo de virus, necesariamente se tiene que usar por lo menos los filtros EPA. La infección viral, como continuación, investigaciones de conocimiento para desactivar los virus con luz ultravioleta y aerosoles químicos han avanzado, pero la orientación de diseño y los requisitos operativos aún no se han cumplido o desarrollado, por lo que la mayoría de los códigos no recomiendan estos métodos como una medida primaria de control, sino como una medida complementaria. Por lo tanto, salas de aislamiento y antesalas de aislamiento
con relaciones adecuadas de ventilación-presión, o sea, la diferencia del delta de lo que inyecto menos lo que extraigo, son los principales medios utilizados para prevenir la propagación de aire y virus en el entorno sanitario. Moldes, otro autor, la evidencia indica que algunos mohos como aspergillis pueden ser fatal para la leucemia avanzada, el transporte de la médula ósea y otros pacientes inmunocomprometidos. Los sistemas también deben proporcionar aire prácticamente libre de polvo, suciedad, olor, contaminantes químicos y radioactivos. Todo esto es del application de la RAE. En algunos casos, sin tratamiento de aire exterior es peligroso para los pacientes que sufren enfermedades cardiopulmonares, afecciones respiratorias o pulmonares. En tales casos, el tratamiento de aire exterior, como se discute en el estándar RAE 62.1, debería ser considerado. En el caso de las tomas de aire exterior, estas tomas deben ubicarse tan lejos como práctico en exposiciones. Por eso pusimos en la descarga, en el extractor de aislados, una zona alejada arquitectónicamente, y a la vez le pusimos los filtros EPA, un sistema de filtración. En exposiciones directamente diferentes, siempre que sea posible, pero no menos de 7,6 metros desde el escape de la pila del equipo de combustión, salidas de combustión a las salidas de ventilación del hospital. O sea, lo que inyecto menos la toma que inyecto, la distancia a la descarga del extractor, la distancia tiene que ser por lo menos 7,6 metros. O adyacentes al edificio, inclusive. A la ventilación normal, natural del edificio. Por eso, por lo general, estos equipos se colocan en los techos. Sistema de vacío médico quirúrgico, torres de enfriamiento, plomería, chimeneas, salidas de escape de control de humo y áreas que recolecten el escape vehicular y otros gases nocivos. El fondo de las tomas de aire exterior sirven a los sistemas centrales, debe ubicarse tan altas como prácticos. Se recomienda un mínimo de 3,7 metros de diferencia de cotas, pero no menos de 1,8 sobre el nivel del suelo. Si está instalado sobre el techo, a 0,9 metros sobre el nivel del suelo a nivel del techo. Si está en este caso está a nivel del techo. Las salidas de aire de escape, estos escapes deben ubicarse como mínimo a 3 metros sobre el nivel del suelo y lejos de las puertas ocupadas, áreas y ventanas operables. La ubicación preferida para las salidas de escape está a nivel del techo, proyectando hacia arriba y horizontalmente lejos del exterior. Las tomas exteriores. Se deben tener cuidado al localizar lugares altamente contaminados como escapes de motores, campanas, distractores, gabinetes de seguridad biológica, campanas de cocina, cabinas de pintura. Vientos predominantes adyacentes de los edificios y las velocidades de descarga deben tenerse en cuenta, de acuerdo al manual de la RAE, los fundamentos. En aplicaciones críticas, complicadas, estudios de túnel de viento o computadora, o modelaciones por computadora CFD, puede ser apropiado hacer un diseño también preliminar. Eso sería todo. Hasta ahí abarca mi exposición por el día de hoy. Si hubiesen preguntas, estoy apto a atenderlas y a responder, bueno, lo que permita el tiempo responder. Muchas gracias, ingeniero César Alpaca. Ha sido una excelente exposición. Hemos apreciado los detalles que se tienen que contar para el diseño óptimo de una sala de operaciones de cuidados intensivos. Aquí convergen varios conceptos. He visto que utiliza bastante los criterios termodinámicos que se utilizan también para el sistema de aire acondicionado. Muy interesante su exposición, ingeniero. A ver, pasamos a leer algunas preguntas. Aquí hay una pregunta de un señor Luis. Dice, la carga debido a las personas y a la carga por equipos internos de una unidad de cuidados intensivos de 8 metros por 25 metros por 36 camas, ¿cuántas personas y cuántos equipos médicos se considera? Bueno, a ver, un estimado, ingeniero, de acuerdo a su gran experiencia.
A ver, leo la siguiente pregunta. En todo caso, eh, la siguiente pregunta es del señor Ruberli y dice así: la carga por infiltraciones no se debería considerar cero, ya que la búsqueda de impedir el ingreso de microorganismos a estas áreas se sellan todas las ventanas y puertas. Una siguiente pregunta. eh, la propuesta de unidad de cuidados intensivos no propone en caso de paralizaciones. Otra pregunta adicional. Les hacemos recordar a los participantes que es importante que se registren para que puedan recibir esta exposición, esta presentación. ¿Ya? Regístrense ahí mediante este link que se ha compartido en el chat grupal. Oscar, Esperamos más preguntas y Alex. con ustedes, les dejo con ustedes al ingeniero José Carlos Armas, presidente del capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica. Adelante, ingeniero. Sí, buenas noches con todos. Alex, hazle recordar al ingeniero César Marcus que tiene, o yo le hago recordar que tiene el micrófono apagado. De repente ha tenido algún problema de conexión. Aquí acaba de volverlo a conectar. Ok, continúen con las preguntas. Ingeniero César acá, ¿está ahí? Sí, señorita, dígame. Ok, ingeniero, de repente no he escuchado. El ingeniero Alex Contreras le estaba haciendo unas preguntas. Ingeniero Contreras, por favor, continúe. Sí, ingeniero César Alpaca, Sí. excelente exposición, felicitaciones. Aquí tenemos unas preguntas de los participantes. La primera pregunta del señor Ruberli dice lo siguiente: la carga por infiltraciones no se debería considerar cero, ya que en la búsqueda de impedir el ingreso de microorganismos a estas áreas se sellan todas las ventanas y puertas. Como hemos fijado, sabemos que las puertas se abren y cierran, no permanecen cerradas al 100%. Tiene que entrar y salir pacientes, personal médico, enfermeras y diferentes personal de salud. En cuanto a las ventanas, sabemos que los sellos no son 100% herméticos. Conocemos la realidad peruana que no es así, no se cumple al 100% los sellos herméticos y las puertas se abren y se cierran. Por eso es que se determinan esos caudales y esas cargas por infiltraciones, que es lo más real posible. Muy bien. La siguiente pregunta, John Rodríguez, y dice así: la propuesta de unidad de cuidados intensivos no propone sistemas redundantes en caso de paralizaciones. Creo que se refiere a cortes de energía, sistemas. Ah, claro, claro. ¿Cómo se...? Sí, en el caso de los ¿no? sistemas de salud, siempre tienen un sistema de energía alterno. En el caso de hagan paralizaciones en el hospital, en la clínica, siempre tienen un sistema de energía eléctrico que puede ser un motor diésel, un gasolinero. Siempre los hospitales tienen un sistema Otra, alterno de energía.
Otra pregunta del señor Wilmer dice que, ¿cuál es la instalación de un ventilador mecánico? ¿Cómo no escuché, no entendí, no escuché bien la pregunta? Pregunta, ¿cuáles son los requisitos técnicos mínimos para la instalación de un ventilador mecánico? Seguro por temas de inocuidad, ¿no? Claro, Seguro las exigencias son mayores en este tipo de instalaciones. claro, en el caso de las salas UCI, por lo general se usa un extractor que esté con el punto de operación al los cálculos que hemos visto. Eh, en un sistema normal de sala UCI se usa un extractor centrífugo, simple aspiración, generalmente que cumplan las normas de la Comunidad Europea, el, el NEMA, el motor y certificación ANCA, en el caso del ventilador. El impulsor por lo general puede ser, por lo general, de palas curvadas hacia adelante. Y es un extractor de tipo simple aspiración. El ventilador es simple aspiración. ¿Correcto? El señor pregunta lo siguiente. ¿Este diseño UCI no es para una enfermedad contagiosa como el COVID? Es una UCI normal. ¿Nos Claro, puede complementar? claro, en el caso de COVID, el tamaño del virus es similar, está en el rango de un virus, del rango de virus que atrapa un filtro EPA de alta eficiencia. La aplicación en este caso es la misma, es idéntico al diseño. De repente, agregarle, como hemos visto, le hemos agregado una lámpara UV para que tenga un doble efecto eliminador del virus. La lámpara UV elimina la estructura molecular del virus y el filtro EPA elimina es el primer caballito de batalla, se puede decir, para atrapar y capturar y contener la mayor cantidad de virus, dado el tamaño, que generalmente están en el orden de 0.1 micras, 0.1 micrómetros. Interesante, ingeniero César. Yo había visto sistema CEPA, pero no, para mí es una novedad que le hayan adicionado un sistema UV, ¿no? ¿Nos puede dar más detalles de eso, por favor? Y aquí tengo he añadido un pequeño video para que puedan ver. Espero se pueda, un segundito. Acá está. Acá hay un pequeño video, tengo que parar la presentación. ¿Dónde está? Disculpa, y estoy en mi clase, estoy en una clase. Un segundito. Sí, lo esperamos. Justo hay una pregunta en ese sentido también. Dice, ¿cómo se calcula del señor Luis Alberto? Dice esa pregunta, ¿no? ¿Cómo se calcula la potencia de las luces UV para la eliminación de los virus y bacterias? Aquí tenemos un pequeño video de 4 minutos en la que podemos apreciar se observa, se puede ver el video. Sí, sí, lo estamos viendo. Sí se ve, ingeniero. Un ratito. Se observa, lo voy a pasar de nuevo al comienzo.
Ok, hemos visto un pequeño video de 4 minutos en el que se usan las lámparas UVC. Prácticamente, ¿qué son las lámparas UVC? Es una luz ultravioleta en el rango C, que es el rango más alto de la longitud de onda. Hay UVCA, UVCB y el UVC, el UVC y el UVC. ¿Qué hace estos rayos, esta radiación UV del nivel C? Lo que hace es, colocados en las baterías de los evaporadores, en la parrilla, destruye la estructura molecular del virus o bacterias. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿En qué nos beneficia? Primero, que el filtro EPA, que está de forma terminal, va a tener
va a tener mayor eficiencia, porque un alto porcentaje ya lo está eliminando el VC, la lámpara VC. Y por otro lado, las parrillas, el intercambiador de calor del evaporador va a estar más limpio. Al no contaminarse moho ni bacterias, porque es destruido por la lámpara VC, se va a gastar en menos costos en mantenimiento, por ejemplo, o también el agua del condensado se puede reutilizar como agua aguas grises. No agua para consumo humano, pero sí como aguas grises. Cosa que no se podría hacer en el caso que no tenga una lámpara UVC, colocada directamente hacia el radiador del evaporador. Ahora, ¿cómo se determina la medida, el tamaño y la cantidad de estas lámparas por cada tamaño de equipo? Se sabe que para equipos estándar de 36, 48, la medida apropiada, de acuerdo a catálogos de caudal, porque un equipo de 36 sabemos que tiene 1200 FM, y un equipo de 48, 1600 FM, se utilizan lámparas de 24 y 36 pulgadas. Y así, en base al tamaño del equipo, tiene un intermedio caudal, y en base a ese caudal, se selecciona el tamaño de la lámpara por cada catálogo de la marca de la lámpara que se esté adquiriendo. Eso básicamente es a manera de resumen de la exposición del video. Muy bien, ingeniero. Una pregunta que de repente ahora los casos de los pacientes que están recibiendo respiración asistida mediante sistemas de oxígeno, ese aliento que expiran los pacientes también se canaliza a través del sistema de ventilación de la sala UCI. Como hemos visto, el sistema es 100% inyección de aire exterior. El aire que está interno dentro de la sala, el aire ya viciado, se podría decir, por los diferentes agentes internos, personas, el mobiliario y demás, y los demás equipos que se tenga, se extrae y se elimina hacia el exterior. Como hemos visto, las distancias mínimas que hay entre de los equipos extractores. Por eso es necesario tener mucho tino, mucha precaución, dónde colocar los extractores y hacia dónde las tomas de los equipos de las unidades de tratamiento de aire. Como explico, la extracción, en el caso de aislamiento de salas aislados, se captura en el extractor con un sistema de filtros, igual el filtro cepa, con sus prefiltros, bolsa, corrugado y el sintético. En el caso de una sala común de UCI, que no es tan peligroso a manera de contagio, simplemente se elimina hacia el exterior en una zona lejana, en los techos, a nivel del techo, que es lo más seguro. Eso puedo Correcto, comentar. ingeniero. Aquí tenemos una pregunta, de repente nos puede dar algún alcance así referencial. Dice, la carga debido a las personas y a la carga por equipos internos de una unidad de cuidados intensivos de 8 metros por 25 por 36 camas, o sea, las dimensiones son 8 metros por 25, ¿no? Metros. Y hay 36 camas. ¿Cuántas personas y cuántos equipos médicos se considera? Creo que apelamos a su gran experiencia para que nos dé unos cálculos referenciales. 8 por 25 van a entrar 36 camas. 8 metros por 25 por 36 camas. Sí, creo que... ¿O será cada cama en 8 por para... 25? 8 por tanto, para una sola cama 8 por 25. Por lo general, una cama tiene que estar por lo menos en un área de 4 por 5 metros cuadrados, aproximadamente 20 metros cuadrados por cama. O entre 20 y 25, ya. 18, 20 metros cuadrados por cama. O sea, seguro a eso se ha referido la pregunta, más o menos metros cuadrados por cama la densidad. Claro, porque salas UCI no es como
no es un auditorio, no es un centro, un pasadizo, es una sala en la que hay camas y la cama ocupa un espacio más sus dispositivos médicos, ¿no? Que tienen su mobiliario médico, de repente el oxígeno, todo eso ocupa un lugar y por porcentaje de ocupabilidad generalmente está entre 20 y 25 metros cuadrados por paciente. Ahora, a ese cálculo hay que añadirle el personal médico que puede ingresar, más el personal de enfermería y quizás un personal auxiliar también de servicio médico. Muy bien, ingeniero. Le felicitamos por su excelente exposición. Es un tema cada vez más importante donde la ingeniería los especialistas de ingeniería mecánica de nuestro capítulo debemos conocer más, y este tipo de conferencias, este tipo de charlas ayuda bastante a tener los criterios. A continuación, los dejo con el ingeniero José Carlos Armas, presidente del capítulo de Ingeniería Mecánica, para que dé sus palabras de agradecimiento. Sí. Buenas noches con todos. Muy agradecido por la atención que han tenido a esta comunicación. En realidad, a esta charla, a esta conferencia, es un tema muy actual, es un tema, digamos, que todo el mundo tiene, hay muchos que tienen interés en esto, y no me queda más que agradecerles, invitarlos a la próxima semana, que es la Semana de la Ingeniería. Entonces vamos a tener una serie de charlas desde el 8 hasta el 11. Por favor, estén atentos al programa, que ya debe estar circulando por las redes, y nosotros como capítulo también tenemos algunas charlas interesantes ahí para ustedes, y por supuesto de otros capítulos. Entonces, sin más, agradeciendo también al brillante expositor, al ingeniero César Alpaca, que ya lo comprometemos para futuras charlas relacionadas con estos temas de salud. No queda más que despedirme de ustedes y esperarlos en nuestro próximo evento. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas noches.